Estamos celebrando con toda la Iglesia esta solemnidad de Pentecostés. Recordamos y celebramos el descenso del Espíritu Santo sobre María Santísima y sobre los apóstoles. Hay varios pasajes que se atribuyen en la Sagrada Escritura y se refieren al nacimiento de la Iglesia. Uno de ellos es el Viernes Santo, cuando con la lanza atraviesan el costado de Jesús y mana sangre y agua, representando los sacramentos más importantes, el bautismo y la Eucaristía, como un momento en el que la Iglesia nace y brota del corazón de Jesús. Pero otro momento y mucho más significativo es el que estamos celebrando hoy, Pentecostés, cuando el Espíritu Santo ilumina a los apóstoles junto a María Santísima y los apóstoles empiezan a predicar el nacimiento de la Iglesia, esa Iglesia que no es solamente de puertas hacia adentro, sino en ese anuncio del Evangelio. Pensemos que lo más importante del mensaje de Cristo, este mensaje de salvación, este mensaje de la Buena Nueva, implica el bautizar y anunciar a todas las naciones ese mensaje de salvación. Algo que al principio los apóstoles no hacían porque estaban con temor, con miedo, se encierran en el cenáculo y fue necesario que viniera el Espíritu Santo para que los iluminara. Las lenguas de fuego simbolizan y significan ese poder que ellos reciben para tener la fortaleza, a pesar del temor humano y real que tenían, para salir a predicar a Jesús sin ningún miedo. La Iglesia hoy sigue anunciando este mensaje. La Iglesia hoy sigue convocando a los fieles a escuchar el mensaje de Jesús, que es en realidad la misión más importante. Y nosotros hoy seguimos celebrando y seguimos buscando, primero en Dios, esa salvación que Él nos trae. Esa salvación que nos trae paz, serenidad y sobre todo lo que todos añoramos, la felicidad. Pero unido a eso, también nosotros tenemos una misión importante, porque el mensaje de Jesús no es algo para agarrarlo y guardarlo como cosa mía, sino que hay una necesidad imperiosa de anunciar, de predicar. Dice Santo Tomás que el bien es difusivo por sí mismo. Y esto nos pasa a todos. Cuando nos pasa algo bueno, uno lo quiere comunicar. Uno no se lo guarda. Cuando tenemos una buena noticia, queremos contársela a todo el mundo, sea del índole que sea la buena noticia. Es decir, uno necesita comentarla. Es decir, no es que uno le pasa algo lindo y se queda callado. No, le quiero comentar acá, allá, papá, mamá, a mis amigos, a mis conocidos. Queremos comentarlo, queremos darlo a conocer. No nos guardamos eso bello que nos ha pasado. Pensemos que esto se aplica de una manera perfecta a la Buena Nueva. Porque la Buena Nueva no es otra cosa que el anuncio de la salvación, de la felicidad perfecta, de la felicidad plena. Y si nosotros somos receptarios de esa Buena Nueva, necesariamente tenemos que anunciarla a los demás. Y este es el gran mensaje de Pentecostés. En el Antiguo Testamento Dios se revela como Dios Padre, y así como de manera velada, la revelación del Hijo. Hay muchas referencias al Hijo, pero veladamente. En el Nuevo Testamento es la revelación del Hijo, ¿sí? El Hijo que se revela, que habla del Padre, y de manera velada se menciona al Espíritu Santo. Y en el tiempo de la Iglesia es el tiempo de la plenitud, porque el Espíritu Santo empieza a obrar. Pensemos que el Espíritu Santo es el encargado de nuestra santificación. Y tiene una misión importantísima, como la tuvo de manera particular en los apóstoles. Los apóstoles habían estado con Jesús 3 años, habían estado escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros, compartiendo con Cristo todo lo que Él hacía, todo lo que decía, todos sus gestos, todo. Pero sin embargo, después que Jesús muere, incluso en su pasión, los apóstoles abandonan a Jesús. Lo dejan solo. Uno humanamente dice gran fracaso de Jesús en la cruz, humanamente hablando. Porque aquellos que deberían haber estado para estar junto a Él, no digo para defenderlo, porque Jesús no quiso que lo defendieran. ¿Recuerdan cuando Pedro saca la espada para
cortarle la cabeza a Malco, Jesús le dice que envaine su espada. Pero sin embargo, al menos estar ahí, como estuvo María, como estuvo San Juan, pero la mayoría de los apóstoles, o todos, salvo uno, claudican, desesperan. Y esto Jesús también se los había anunciado: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero todo lo que los apóstoles habían recibido solamente lo comprenderán cuando venga el Espíritu Santo. Recién el Espíritu Santo será el encargado, y esto se los ha dicho Jesús y está en el Evangelio, de iluminarlos para que comprendan todo lo que vivieron, todo lo que Jesús les enseñó. Pero no solamente para que lo comprendan, porque una cosa es comprender algo y otra cosa es ponerlo por obra. El Espíritu Santo realiza esta doble dimensión en los apóstoles, los ayuda a comprender el Evangelio y los ayuda a vivirlo. Porque apenas reciben el Espíritu Santo, ¿qué hacen los apóstoles? Salen a predicar el Evangelio. Y todos los escuchaban en distintas lenguas. Justo había una fiesta en la que se juntaban todos los judíos que estaban en la diáspora, que estaban en distintas regiones, que hablaban distintos idiomas, y todos lo entienden en sus propios idiomas, la universalidad del mensaje del Evangelio. Anoche celebramos con las hermanas la vigilia de Pentecostés, que es una vigilia parecida a la vigilia de Pascua, que se hacen varias lecturas, como se hace en la vigilia de Pascua, que se van leyendo lecturas del Antiguo Testamento que hacen referencia a la Pascua. Bueno, de igual manera en Pentecostés se hacen varias lecturas. La primera que se lee es la lectura del Génesis, que nos habla de Babel. ¿Se acuerdan que los hombres empiezan a construir una gran torre para llegar hasta el cielo? Entonces Dios dice: no, lo que se propongan lo van a alcanzar, bajaré y confundiré sus lenguas. Y entonces Dios baja y confunde la lengua de la humanidad, y entonces todos se tienen que ir a distintos lados porque no se entendían entre ellos. ¿Cuál fue el pecado del hombre en ese momento? No que construyeran una torre. Es decir, el pecado era, claro, de espalda a Dios. Ese querer ser como Dios, es construiremos una torre para llegar a Dios. Y fíjense lo que dice Dios: todo lo que se propongan lo conseguirán. Es decir, el poder que Dios le ha dado al ser humano, algo que vemos hoy en la ciencia. Uno cuando ve la ciencia de lo que es capaz el hombre, uno dice: Dios santo, es decir, Dios ha puesto un gran poder en nosotros. Pero ese poder es peligroso cuando se usa a espaldas de Dios, porque Dios es el que le da al hombre el sentido de su existencia, el que nos hace recordar quiénes somos. Y si yo reniego de Dios, también reniego de mí, de quién vengo y hacia dónde voy. Más peligroso que mono con la baja, diríamos en términos criollos. Este es el hombre de hoy, la humanidad en la que hoy estamos. En Babel, el hombre se pretende levantarse contra Dios para ser Dios. Y Dios confunde las lenguas. En Pentecostés, Dios hace lo contrario. Le devuelve al hombre la humanidad y la unidad, el sentido de su existencia, para que se comprendan. Pero ahora sí, con Dios presente, con Dios en el medio. Y esto es lo que hizo la Iglesia en los primeros tiempos del cristianismo. Y la Iglesia fue un signo de unidad, fue un signo por el cual todos los que veían a la Iglesia, todos los que veían a los cristianos, deseaban formar parte de la Iglesia. Los paganos que vivían en las cosas del mundo veían a los cristianos y querían hacerse cristianos. Y pensemos que era una iglesia perseguida, era una iglesia llena de mártires, de cristianos que terminaban dando su vida por Jesús. No una iglesia libre relativamente como estamos ahora. Hay algunos países que se persiguen a los cristianos, pero hoy la iglesia goza de cierta libertad. En aquella época no. Y uno dice, ¿qué atraía a los paganos que en el paganismo tenían de todo? ¿Por qué tenían de todo? Es decir, podían gozar, no había límites. Conocerán las historias
de lo que era Roma, esa Roma opulenta y demás, esos lugares donde la gente comía y comía, y como querían seguir comiendo, había lugares específicos para ir y sacar un poco de comida y volver y seguir comiendo, hasta ese punto. Es decir, una sociedad totalmente decadente, pero que brindaba a los hombres todas las posibilidades, en todos los sentidos. Esos paganos, al ver a los cristianos, no solamente les llamaba la atención, sino que querían ser parte de la iglesia. Una cosa que repetían incesantemente: miren cómo se aman. El amor que había en las comunidades cristianas, la unidad que había en las comunidades cristianas, llamaba la atención de los que no formaban parte de ella. Porque en el paganismo, como lo vemos en el mundo actual, hay discordias, guerras, desuniones, miserias, peleas. Lo vemos. Basta ver un poco las noticias para enterarnos de lo que pasa en el mundo político, en el mundo del espectáculo, esas guerras, esas peleas, sacar los trapitos al sol. Es decir, ese es el mundo pagano que sigue siendo el mismo. A ese mundo Dios manda a los apóstoles a predicar un nuevo mensaje. Y ese mensaje caló tan hondo que esa iglesia, que era un grupo minúsculo, se convirtió en lo que hoy es. Y uno dice, ¿cómo puede ser que 12 locos y la Virgen fueran capaces de transmitir un mensaje tan poderoso y tan fuerte que cambiara los corazones? Y es el mensaje de Dios, es el mensaje de la buena nueva del Evangelio, y es el mensaje que los cristianos, esos primeros cristianos, vivían de manera absoluta. Es decir, no solamente lo creían, sino que lo vivían y lo testimoniaban con su vida. El Espíritu Santo los transformó de tal manera que ellos no solamente adherían a lo que decía Jesús, sino que toda su vida era una vida coherente hacia ese mensaje que ellos recibían. Tan elocuente era esa vida que los que miraban desde afuera querían formar parte de esa familia, querían formar parte de esa comunidad, querían formar parte de ese grupo de personas en la que no había divisiones, que no había peleas, que no había discusiones, que había amor, que había entendimiento, que había perdón. Seguramente, y así nos lo relatan los Hechos de los Apóstoles, había peleas como en todos lados, discusiones, porque bueno, seguimos siendo humanos, es decir, mientras estemos aquí no somos perfectos, no somos santos. De hecho, nos relatan a veces discusiones entre los apóstoles, pero todo se ponía en común y todo se terminaba entendiendo. Ahora la gran interpelación que nos hace el Evangelio y esta fiesta nos toca a nosotros profundamente. ¿Qué mensaje doy yo como cristiano a aquellos que me ven? ¿Qué mensaje está transmitiendo hoy la iglesia o nuestra comunidad a los que están afuera? ¿Seguimos dando ese mismo mensaje? ¿O tal vez prima más esto? ¿Vieron la segunda lectura de San Pablo que habla del cuerpo místico de la iglesia? Y bueno, dice que Jesús actúa en los distintos carismas, como en el cuerpo. El cuerpo tal vez la parte más bella es el rostro, es lo que vemos. Pero no por eso vamos a despreciar al pie. El pie se pasa todo el día del año, todos los días del año tapado, pobre pie. Salvo en verano que uno se saca un poco los zapatos, pero después casi siempre está tapado. Pero el pie no dice, mostrame un poco más, muestran siempre la cara y a mí no me muestran nunca, puede ser esto. No dice eso el pie, porque sabe que es parte del cuerpo, que forma parte del todo. Y así son los carismas dentro de la iglesia. Y una de las cosas que produce a veces más divisiones son esto, el querer estar en el lugar del otro. ¿Y por qué aquel hace esto y yo no lo hago? ¿Y por qué al otro y yo no? Esto genera... ¿O por qué tal hace eso? Si supiera el cura quién es esa persona. Y todos somos pecadores acá.
Todos, nadie de nosotros está exento de pecado. Pero si comprendiéramos esto también, entenderíamos que cada uno tiene una función específica y no por eso deja de obrar Dios en nosotros. Y por más que tal vez lo que yo haga no se vea, porque tal vez no se ve, voy a visitar a un enfermito y voy y nadie sale, no se publica en ningún lado, pero eso no deja de ser importante. Eso no deja de ser algo que da gloria a Dios. Y esto nos ayuda como comunidad y nos ayuda a entender a los demás, a mirarlos con misericordia, a comprenderlos, a acompañarlos y entender que la clave es precisamente que Dios reine en nuestros corazones. Hoy celebramos esta gran fiesta, esta gran solemnidad. La Virgen con los apóstoles reciben el Espíritu Santo que los transforma y los convierte en verdaderos testigos del Evangelio de Cristo. Algo que siempre me pregunto sobre nuestro papel en la Iglesia, nosotros como laicos, me incluyo porque yo también soy laico en algún aspecto, hay cosas que nos cuesta mucho y que no las hacemos y que es tarea nuestra hacerla. Todos nos quejamos, y sobre todo más en nuestra querida patria, de la política, ¿o no? Vivimos hablando mal de la política, porque esto, porque aquello. Y uno se pregunta, ¿y por qué los laicos católicos no forman parte de la política? ¿Por qué no nos comprometemos con un espacio que podría ser un espacio para hacer distintas las cosas? Porque es tarea nuestra también entrar en esos ámbitos. Pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine para que ahí donde Dios nos ha puesto, demos ese testimonio que Él pide que nosotros demos. Que María, nuestra Madre, Madre del Amor Hermoso, nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima.